Pues buenas tardes para los que estamos de tardes. Hoy venimos con otro tema. Otro tema. Hay que aprender a meditar. El tema, pues el nombre del tema, pues bueno, no lo he puesto yo, pero indica que hay una acción que realizar. Nos hace reflexionar el nombre del tema. Nos hace reflexionar si realmente meditamos de forma correcta o adecuada. Hay una forma, porque claro, lo de meditar hay un momento de meditación pasiva, hay un momento de hacer una técnica de respiración, parar de hacer todo y empezar a hacer algo concreto, concentrados en algo. Y también hay una práctica de momento en momento, una práctica sobre la marcha. Es interesante ver algo, algo muy, muy práctico, muy concreto, que sucede todos los días, nos pasa todo el rato. Cuando nosotros normalmente, si dijéramos que nuestros centros, ya hablamos de los 5 centros, ¿verdad? Los 5 centros inferiores, los 5 centros que puede dominar el ego. Luego tenemos otros 2 centros más que el ego no puede dominar. Eh, Esos 5 centros, si dijéramos que son pisos o plantas de nuestro cuerpo o de nuestra conciencia, podríamos entender que cada uno va en uno de esos centros. Cada uno va en... Normalmente pues vivimos más en un centro de esos que en otros. Hay días que estamos siempre en el mismo piso, hay días que cambiamos de piso. Aquí lo interesante es darle espacio a la conciencia. Normalmente, pues la gente que vive muy en estado de supervivencia, eh, vive en los pisos más bajos, ¿no? Los más instintivos y los más sexuales, pero claro, sexuales a través del instinto. Claro, salir de ahí pues requiere una dedicación. Mm, Vamos a poner el piso, vamos a empezar de abajo arriba. Si empezamos por el primero que fuera el sexo, luego sería el instintivo, luego sería el motor, luego sería el emocional inferior, luego el intelectual inferior, pues imaginaros que nos ponemos en el primer centro, en el sexual, pues esa persona, si lo vive todo desde el sexo, todo es buscar impulsos sexuales, ¿no? Que le animen. Claro, pues esa persona cuando por la noche va a dormir repite. Por la noche lo que hacemos es repetir, ¿no? Lo que hacemos es procesar, es darle una vuelta, ¿no? A todo lo que digerir, diríamos, ¿no? Todo lo que hemos hecho durante el día. Claro, aquí estamos hablando de dónde está nuestra atención habitualmente. Si estuviera en ese primer piso sexual, pues por la noche esa persona soñaría con que fornica, con adulterios, con lascivia, con cosas de ese tipo, ¿no? Ese tipo de escenas. Si fuera una persona instintiva también, ¿no? Con que le persiguen, con que le van a matar, ¿no? La emoción más básica del instinto es el miedo. La lujuria también es bastante básica, es bastante animal, la emoción de la lujuria. Ese tipo de atención también le podríamos llamar, poner la atención ahí. No saber procesarlo, no saber apartarlo, no saber
frenarlo, ¿no? Hay gente que le domina eso por completo en absoluto. Y hay, por completo, perdón, en absoluto no, totalmente, todo el día. Y luego hay gente que, hay épocas, ¿no? Hay momentos que algo nos hace mucha presión. No sabemos muy bien por qué en ese momento. Luego podemos entenderlo, pero en el momento que estamos siendo víctimas, no nos damos cuenta porque no nos paramos a observar. Lo más adecuado sería parar en seco. Sería muy bueno, por ejemplo, hacer algún ejercicio de respiración o mantras, pero la respiración igual es hasta más efectiva. Y parar en seco y observarnos, ¿no? Cambiar nuestro estado interior. Entonces así podemos nosotros sobreponernos. Las personas que están en su cerebro motor, pues estarían en ese tercer piso siempre, pues todo es hábitos, rutinas, hacer cosas, no parar de hacer. Está siempre en ese piso. Claro, uno tiene que saber cambiar de piso, pero incluso si uno tiene que hacer cosas, es interesante darle espacio a la conciencia, hacer las cosas muy atento de lo que se está haciendo, muy en recuerdo de uno mismo. Es muy importante eso. Mm, Luego vendría, por ejemplo, podríamos poner la persona que está en el quinto piso, que está en el intelectual, todo lo ve a través de teorías, de razonamientos, de lógica, solo lo ve a través de eso. En la parte práctica no, análisis, conceptos, discusión conceptual, y de ahí no sale. Y de ahí no le sacas. Tampoco hay mucha conciencia ahí, realmente. Cuando nos ponemos muy mentales nos estamos perdiendo la vida realmente. Igual que cuando nos ponemos muy activos, ¿no? La gente que no puede parar nunca de hacer deporte, de hacer alguna actividad. Les dices, oye, párate a pensar, no, no, a mí déjame, yo quiero hacer algo, a mí prefiero estar entretenido haciendo algo. Y así es, así hacemos. Nos entretenemos en algo y se nos pasa la vida. Y no nos dimos cuenta de que, anda, cuando nos morimos, en el hecho de muerte nos damos cuenta que hemos desaprovechado la mayoría de los momentos de la vida. Pero esto no es para condenar a nadie, esto es para darnos cuenta, esto es para poder modificarnos, para poder mejorar. ¿Y qué hay más importante que mejorarnos a nosotros mismos? Ahora mismo pienso en ciertas personas que, bueno, a veces tengo que convivir con ellas unas horas al día y, y todo esto les resulta aburridor, no les llama la atención para nada. Bueno, el discurso puede ser más o menos aburrido o divertido, depende del día, pero claro, todo lo que sea darse cuenta de algo, todo lo que sea lo altruista, lo filantrópico, les resulta aburridor, no les gusta. Claro, el motivo no es muy agradable. El motivo es porque no se quieren ver a sí mismos. Es un mecanismo de defensa como cualquier otro. Sentir que algo te aburre o te adormece. Hombre, yo a veces pues, estoy muy cansado y aun viendo algo que me gusta, pues siento sueño. Hay que dormir más. Hay que descansar bastante para que el cuerpo responda. No podemos dormir todos los días 6 horas, no. Hay que dormir más. Dormir 8 o 9 horas al día es suficiente.
Luego están las personas que están siempre en el centro emocional. Podríamos decir el cuarto piso, el emocional inferior. Y siempre están con cosas que les provocan emociones inferiores, emociones negativas, emociones fuertes, el morbo, las apuestas, el fútbol. eh, Hay quien le gusta la caza simplemente por el hecho de disparar a un animal vivo. O sea, una cosa es el arte de la caza, aunque yo no sé mucho de caza, más bien sé poco. Pero los que saben me cuentan eso, me cuentan que es solo por el tema de esperar o sea, disparar al animal, luego igual ni cogen la carne, ni se la comen, ni nada. Igual disecan la cabeza. Yo si cazara, por ejemplo, cazaría por comer. Y también lo haría por el arte de la caza, ¿no? Uno tiene que estar quieto en silencio, incluso varios días esperando. El arte de la caza nos ayuda en el trabajo de disolución del ego, porque tenemos que hacer ese trabajo con nuestros propios egos. Tenemos que saber ser pacientes para darles caza, para cazarles cuando de repente actúan en nosotros. Tenemos que estar atentos si queremos disolver esos agregados. Tenemos que darles caza. Pero por lo que me cuentan, la mayoría de la gente no lo hace por eso. Curioso. Bueno, también en ese centro emocional inferior pues está todo lo de ir al cine, el cotilleo, eh, buscar algo que te haga sentir, pero que te hace sentir emociones tampoco muy elevadas, tampoco muy gozosas, emociones más bien negativas, pero te hacen sentir. No, ni siquiera la mayoría de la gente las interpreta como negativas, ¿eh? Las asume como algo habitual. Bueno, la mecanicidad que vivimos ahora mismo es muy fuerte, todos, ¿eh? Yo me veo esa mecanicidad y digo, wow, cuidadito, que no te das cuenta y estás haciéndolo. Y dices, para, y te cuesta parar, no es así tan rápido. Eso aquí parece que es demasiado habitual, parece que es demasiado habitual, pero porque vivimos de la forma errónea, vivimos de la forma equivocada. Luego lo interesante, entonces todos estos estados de conciencia corresponden al centro donde nosotros estamos más tiempo. Es muy interesante saber en qué centro estamos la mayor parte del tiempo para darnos cuenta. Entonces, eso nos va a llevar a un tipo de sueños a la hora de soñar. Bueno, todos estos sueños en estos 5 centros que os acabo de citar no tienen ningún interés. Cuando uno está mucho en el centro instintivo, los sueños son completamente caóticos, son incomprensibles prácticamente. Es un estado muy inferior de conciencia. Pues si uno está en el mundo intelectual, pues sus sueños son así muy mentales, muy fríos. Si uno está en ese emocional inferior, pues los sueños son también de cosas muy emotivas, de sentir, de, más que emotivas, diría, de emociones fuertes. La gente que necesita, por ejemplo, ir a sentir emociones fuertes, la gente que se tiraba de parapente, de puenting, de tal, hay ciertos deportes de riesgo que lo que hacen es generar emociones fuertes. Se combinan, ¿no? Uno está entre el piso segundo y el tercero, o el tercero y el cuarto, entre el quinto y el cuarto. Vale, aquí lo interesante es cuando nos empezamos a mover con los dos centros superiores, que son el emocional superior y el mental superior. Podríamos decir que son el sexto y el séptimo piso. El séptimo piso, el más alto, podríamos decir que es el emocional superior. Y ese emocional superior
también nosotros tenemos que crear ese momento. A lo largo del día, uno tiene que buscar recrear esos momentos de meditación, esos momentos de búsqueda interior, esos momentos de práctica espiritual a lo largo del día, a lo largo del día, para que se pueda activar este centro, podamos estar más en este séptimo piso. Cuando tenemos esos sueños sí son interesantes. Esos sueños que vienen de la actividad diaria de estar en el centro emocional superior son los más importantes, porque en ellos encontramos dramas debidamente organizados. Esos sueños son perfectamente coherentes, de acuerdo con las actividades diarias de nuestra conciencia. Si tenemos estos sueños es porque algo hemos activado la conciencia durante el día. O sea, si es que le hemos dado, o sea, salen las actividades diarias de nuestra conciencia, si es que le hemos dado la oportunidad para que trabaje. Bueno, hemos dado muchas técnicas para hacer esto en el día a día. El recuerdo de sí mismo, estar pendiente de la clave de sol, sujeto, objeto, lugar, estar pendiente de lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo también. Lo que estás diciendo es una acción, entraría dentro de hacer, dentro del cerebro motor. Buscar un mantra, buscar una técnica de respiración, pranayama, el hamsa. Hoy vamos a profundizar en esa técnica del hamsa. Buscar en el día a día nuestra parte divina, nuestras partes divinas. Ir abriendo cada vez más espacio. Tomarse el trabajo de disolución de los egos en serio. También hay algo con esto del trabajo de disolución de los egos. Hay que construir la antítesis. Imaginaros que yo tengo un ego así de grande, del odio, por ejemplo, de la ira. Y yo pues tengo un ego de la paz interior y del amor, pues así de pequeño. Pues bueno, voy a tener que ir dándole un ego, no, perdón, he dicho, un nivel de virtud. Es lo contrario, no hay un ego del amor, no. Hay egos que se disfrazan de amor, pero no son amor. El amor nunca puede ser un ego. La paciencia nunca puede ser un ego, es una virtud. Es lo contrario. Imaginaos que yo tengo una virtud de este nivel, pues yo tengo que ponerle aquí, poner mi atención, poner mi energía en esa virtud para desde aquí empezar a quitarle fuerza a ese ego. También cuando yo le quito fuerza a ese ego, esta virtud sube. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero yo tengo que empezar a invertir mi tiempo y mis acciones en que crezca la virtud como parte de la estrategia para que ese defecto disminuya. Eso también es importante, porque si no, no tenemos el recurso. No, yo es que estoy acostumbrado a hablar mal a la gente, estoy acostumbrado a hacer así, estoy acostumbrado a no tener paciencia, estoy acostumbrado a que cuando no me hacen caso grito, estoy acostumbrado a que... Entonces tienes que crear la costumbre contraria. No es lo fundamental, pero son ladrillos, son ladrillos, son ladrillos que te van a permitir. Cada día te lo puedes recordar. El ego que estés trabajando, tú cada día tienes que escribirte. ¿Qué me pasa con este ego? Tienes que tener tu diario, tu cuaderno donde escribes cosas que para ti son importantes. Es una forma de activar, de poner la conciencia a trabajar. Es una forma de ocupar tu tiempo y tu energía en eso, de darle más importancia a eso que a cualquier otra cosa.
más importancia darle a eso que dársela al WhatsApp, que dársela a las redes sociales, a la televisión, al trabajo, No, esto es lo importante. Sí, tengo que trabajar, sí, la gente me habla por el WhatsApp, pues tengo que comunicarme. Igual estoy con mi familia y tengo que ver algún programa con ellos. O igual hay un programa que dice algo que yo no necesito saber. Pero realmente esas cosas nos suelen distraer mucho. Porque nos justifican nuestra propia distracción. ¿Distracción de qué? Distracción de nosotros mismos. Distracción de dónde estamos. Porque nuestra realidad es triste, entonces la gente le quiere distraerse porque nuestra realidad es triste. Nuestra realidad tiene un punto duro. Triste o alegre, depende cómo nos lo tomemos. Pero nuestra realidad es que todavía no estamos hechos. Todavía tenemos que perfeccionarnos demasiado. Todavía estamos en un nivel muy inconsciente como para ser humanos. Todavía no hemos conquistado el nivel humano. Entonces, eh, debemos trabajar sobre nosotros mismos. Debemos dejar de darnos ánimo. Debemos de dejar de buscar el reconocimiento exterior. Debemos empezar a buscar el reconocimiento interior. Debemos empezar a buscar hacer cosas para lograr objetivos con nuestra propia divinidad. Si nosotros queremos encarnar nuestra divinidad, tenemos que hacerle caso, tenemos que establecer una conexión con nuestra divinidad, poder comunicarnos con ella de forma cotidiana, diaria. Y entonces, una vez esa divinidad nos va diciendo cosas, tenemos que luchar por poder hacerle caso. Porque cuando uno empieza a tener ese contacto con su propia divinidad, se da cuenta que no es tan fácil hacerle caso. Pero uno tiene que tener clara esa conexión. Eso es algo fundamental. Eso es algo básico. Habría que empezar por ahí realmente. Eh, Uno tiene que buscar esa divinidad. Hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas. Hoy vamos a enseñar eh, el tema de cómo es la respiración Hamsa. La respiración Hamsa se trata de inhalar por la nariz y soltar por la boca. Inhalando pensamos Ham y cuando soltamos el aire diciendo Cha. Y es muy rápido. Lo de exhalar es rápido y inhalar es lento. Cada vez inhalas más lento y sigues exhalando rápido. Y cada vez ralentizas más la inhalación. Esta respiración veréis que también nos calienta, genera calor dentro nuestro. Se retiene un momento, cogemos aire, retenemos un momento y cuando lo soltamos, soltamos rápido. Diez minutos, 10 minutos seguidos. No está mal, ¿eh? 10 minutos. Hay otra técnica más, hay otra técnica que yo también haría aquí. Esta técnica carga mucho. Si no tenemos bien equilibrada la mente y los hemisferios, yo creo que puede ser hasta demasiado a veces. Uno tiene que saber equilibrar las técnicas, equilibrarlo, quería decir. Eh, para equilibrarlo, ¿yo qué usaría mejor? ¿O qué se usaría mejor? La técnica de respiración alterna o ida y pingala, pranayama, cogemos digamos, por un orificio,
Hay quien dice que las mujeres tienen que empezar por el derecho, los hombres tienen que empezar por el izquierdo. Bueno, como queráis. Cogemos, por ejemplo, por el izquierdo. Fijaros que yo hoy tengo un poco tapado este orificio, pues no pasa nada. Fijaros lo que hago. El constipado procuro que no me sea una limitación. Cojo por aquí, no estoy constipado, pero está un poco taponado este conducto. Para mí da igual, estiro un poquito y entra el aire. Cojo aire, retengo, suelto por el contrario. Y ahora al revés. Cojo aire, retengo, suelto por el primero. Muy bien. Aquí el ciclo interesante sería, por ejemplo, coger aire en 4 segundos, 4 o 5 segundos, retener 8 o 10 segundos, soltar en 8 o 10 segundos. Ese ciclo es muy importante. Ese ciclo es muy importante. 10 minutitos, veréis que esto equilibra muchas cosas. Equilibra la mente. Y fijaros qué cosa, practicando, descubrí el otro día. Resulta que yo a veces, cuando pierdo el equilibrio emocional y me enfado con mis hijos, que siempre ellos dan muchos motivos siempre para que uno pueda enfadarse, siempre dan muchas excusas para el yo de la ira y del enfado, porque siempre les pasan accidentes, siempre se pelean entre ellos, siempre crean caos porque son niños y tienen que probarlo y es su papel. Pues cuando me enfado, luego a veces tengo migraña. Y curiosamente con esta técnica se me quitó la migraña. Hacía la técnica, se me iba. Volvía un poco la migraña, volvía a hacer la técnica, se me volvía a ir. Ida y pingala, pranayama. Coger por un orificio, retener, soltar. Y el ciclo, ya os lo he dicho. Y luego volver por el mismo orificio. Así. Mínimo 10 veces. Unos 10 minutos, un cuarto de hora. Eso os calma la mente. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que a veces tanto estar pendiente de lo de fuera, de lo que sucede, de lo que pasa afuera, nos distrae mucho, nos distrae muchísimo. Muchas veces nos hace más daño que bien. ¿Por qué? Porque lo correcto está en su sitio. Las cosas buenas, hemos dicho que son buenas cuando están en su sitio. ¿Y cuál es su sitio? Su sitio es el equilibrio. Las cosas están bien cuando están en equilibrio. Bien, pues nosotros debemos equilibrar eso. Cada uno sabe en su vida. Yo no me voy a meter en la vida de nadie a decirle lo que tiene que hacer, ni cuántas horas tiene que mirar las pantallas, ni cuántas horas tiene que estar pendiente de lo de fuera y cuántas de lo de dentro. Eso es cosa de cada uno. Lo que sí que puedo decir es que cuanto yo más tiempo dedico a estar pendiente de mí mismo y a estar pendiente del qué pasa dentro mío, a mí me va mucho mejor. Yo os lo aconsejo encarecidamente. ¿Por qué? Porque es mucho más importante el mundo interior que el mundo exterior. En el mundo exterior tenemos un control muy limitado. En el mundo interior, que es donde tenemos pleno control, ejercemos muy poco dominio, ejercemos muy poco control de nosotros mismos, desarrollamos muy poco lo que llevamos dentro. Y es por también, sobre todo, falta de dedicación. Nos han educado a dedicar mucho más tiempo a lo que pasa afuera. Lo exterior es más importante que lo interior. Y es mentira. Todo viene filtrado por lo interior. El mundo interior, lo que nos pasa dentro, es lo que va a definir qué es lo que pasa afuera. Es lo que va a decir cómo son realmente las cosas fuera. Nosotros creemos que el mundo exterior es objetivo, siempre es así, pero es mentira. El mundo exterior es y se dibuja en función de cómo nosotros vivimos por dentro.
Según como nosotros estemos por dentro, así será lo que pase en el mundo exterior. Las cosas que puedan pasar en el mundo exterior nos van a afectar o no en función del mundo interior, en función de cómo estemos por dentro, cómo esté nuestra atención, cómo estemos de disciplinados nosotros con nuestro mundo interior. En nuestro mundo interior es donde se manifiesta la divinidad. Si nosotros no buscamos dentro y no tenemos una conexión, una comunicación estrecha con nuestra divinidad desde nuestro mundo interior, difícilmente va a haber manifestaciones fuera milagrosas. Todos los milagros que suceden así espectaculares vienen de los mundos interiores de las personas. Y sí, hay materializaciones en el mundo físico, pero la materialización no es el origen. El origen es el mundo interior de las personas. Y sí, pasan cosas milagrosas o fenómenos que es lo que diríamos sobrenaturales, paranormales. Sí, suceden, pero por el mundo interior de las personas. No es al revés. No hay un fenómeno exterior que... Sí hay un fenómeno exterior que puede impresionarte, pero ese fenómeno se generó, porque alguien dentro suyo, desde dentro suyo, con su mundo interior, lo generó. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy. Hoy es un tema más bien corto. Todo esto tiene que servir para entender la importancia de meditar, de buscar ese momento al día, porque no es algo de lo cual haya que hablar mucho. Es algo que hay que entender. Hay que entender cómo se hace, hay que entender en qué consiste, hay que entender su importancia. Claro, cuando uno no va atento, le puede pasar cualquier cosa y ninguna buena, ninguna buena. Yo miro muchas veces la información y la contrainformación y me doy cuenta que hay mucha contrainformación que está creada para distraernos, para tenernos entretenidos, para que hagamos cualquier cosa menos atendernos a nosotros mismos, para que busquemos en cualquier lugar menos donde tenemos que buscar, que es en nuestro corazón. Y es una lástima, porque nos hace perder la vida miserablemente. Miserablemente porque yo veo a la gente que está muy enfocada afuera y vive verdaderas miserias y amarguras de vida. Bueno, pues lo que vamos a hacer es enfocarnos, ¿no?, en ese mundo interior, porque realmente eso es lo que nos va a hacer ser felices y autorrealizarnos. Y poco a poco, ese vínculo que vamos a ir creando con nuestra propia divinidad nos va a ir mostrando cómo tenemos que hacer todas las cosas, incluso en el día a día, las cosas más simples. Solo tenemos que querer. Si nosotros queremos, buscaremos. Porque si yo no sé algo, pues pregunto. Y alguien aparece que me lo explica. Siempre es así. Siempre. Pero claro, hay que osar. Hay que ser osado. Hay que... Bueno, había 4 pilares, ¿no?, para el desarrollo de la magia. Saber, callar, osar. ¿Y cuál era el cuarto? Querer. Ese era el cuarto. Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí y continuamos out of the record. Hasta luego a los que van a ver la grabación y nos vemos la semana que viene.